El otro día fui al cine a ver el estreno de una película de Minecraft, y en este video te voy a contar mi humilde opinión. No te voy a decir ningún spoiler para que, por si todavía no la viste, puedas ver el video sin preocupaciones y luego ver la película. Así que sin perder más tiempo, comencemos. Les voy a decir la verdad, desde que se confirmó que la película iba a ser en formato live action, mis expectativas estaban más bajas que altas. Nunca me convenció este formato, siempre preferí la animación, y es que, si pensamos en Minecraft, una película animada suena muy bien, en especial cuando ya hemos visto muchísimas animaciones excelentes como las del canal Element Animation. Pero bueno, la película fue live action. Al principio, en los trailers, el estilo se veía demasiado extraño, por lo menos a mí no me convencía en absoluto, y por lo que se comentaba en aquel momento parece que a casi nadie le gustaba. Pero creo que simplemente fue el shock de ver Minecraft de una forma hiperrealista por primera vez, porque aunque sigo creyendo que una animación como las de los trailers de las actualizaciones me gustaría mucho más, el live action no se vio nada mal. Los monstruos me gustaron mucho, y la ambientación, las explosiones y demás efectos también, por lo que en este sentido me sorprendí para bien. Aunque de todos modos, por más increíble que esté la ambientación, sigue siendo raro ver gente real en este mundo hiperrealista. Creo que eso es lo peor del apartado visual. Sin dudas, los peores aspectos son la historia y los personajes, y esto es algo que se nota desde el primer tráiler. Por los primeros minutos de la película y por el trasfondo y la introducción de cada uno de los personajes, este podría ser el inicio de cualquier historia genérica sin tener nada que ver con Minecraft. Queda claro que la trama es muy simple para que todos los públicos puedan entenderla, incluso para aquellas personas que no tienen ni idea de qué se trata Minecraft. Porque para cada cosa que hacen se explica el cómo, por qué y para qué lo hacen. Y esto, un jugador de Minecraft no lo necesita escuchar. Obviamente hubiera preferido que tenga una historia más relacionada con el juego, porque las cosas que pasan son absolutamente random. Pero entiendo que hayan tomado esta decisión para asegurar más público. Otra cosa que no me dio una buena impresión al ver los trailers es el humor que tendría la película. Me imaginaba algo más serio, pero luego de ver todos los trailers entendí que iba a ser una especie de comedia. La película intenta ser graciosa en todo momento y no ser tomada en serio, y esto se nota por las exageradas actuaciones y diálogos. Y hay veces que lo consigue y otras veces que tal vez no, pero en general la película divierte y personalmente me sacó algunas risas, especialmente cuando aparecía algún aldeano. Estos tipos son lo más divertido que tiene la peli. La trama del aldeano verde es simplemente majestuosa, 10 de 10. O tal vez es mi humor que ya está completamente roto y los sonidos de los aldeanos me causan mucha gracia. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que es una película que tenés que ir a ver con buen humor y aceptar que no va a ser nada seria. Algo muy bien logrado es la música y los sonidos. Los sonidos son absolutamente fieles al juego, aunque también complementan con otros nuevos, pero en todo momento suena excelente. Y la música es más de lo mismo. Simplemente me encantó este apartado. Si tengo que mencionar algo que no me gusta es que hay algunas veces que Jack Black se pone a cantar y honestamente los musicales no son para nada lo mío, pero por suerte las canciones son muy breves. Lo único en lo que soy quisquilloso es con el doblaje, pero esto también es un tema personal, porque me gusta mucho más escuchar siempre las voces originales en una película, sea el idioma que sea. Y en este caso la vi doblada al español, pero es una libertad que me tomé específicamente por lo que dije antes. Y es que no me tomé en serio esta película como lo haría con cualquier otra porque entendía que no era para tomarse en serio, y simplemente pasarla bien. De todas formas, el doblaje no está tan mal. Y otra cosa muy buena es que tiene varias referencias, ya sea directamente con el juego o con otras cosas relacionadas de alguna manera con Minecraft. Así que me pareció un gran detalle. Realmente no soy de volver a ver películas más de una sola vez,
pero si en algún momento vuelvo a ver esta, va a ser para ver si encuentro alguna referencia o detalle que me dejé. Algo que les tengo que decir es que la peli tiene dos escenas postcréditos. La primera realmente no sería postcréditos, sino que pasa entre los créditos. Y es básicamente un último chiste. A mí me encantó. La segunda escena pasa al final de los créditos y se van a tener que aguantar un buen rato porque los créditos son bastante largos, pero vale la pena la espera. Esta escena podría dar pie a una segunda entrega, no lo sabemos. Algo gracioso es que fui a ver la película con unos amigos y mientras pasaban los créditos esperando esta escena, les digo, ¿se imaginan que ahora pasa tal cosa? Y resulta que realmente pasó eso. Así que predije épicamente la escena postcréditos. En resumen, esta es una película muy simple, pero también es entretenida y se deja mirar siempre y cuando sepas que no es para tomársela en serio. Y esto al final de cuentas está bien, porque podría haber salido mucho peor si intentaban hacer algo serio y que no funcionaba. ¿Vería una segunda entrega si es que sale en algún momento? Obviamente que sí. Le doy 6 de 10 estrellas del Nether. Y por último, recordá que si querés saber si una película es buena o mala, no tenés que hacer caso a lo que digo yo, ni lo que dice la gente, ni lo que dicen los supuestos críticos expertos de cine, que de críticos expertos no tienen nada. Siempre tenés que ver la película con tus propios ojos y ahí sacar tus conclusiones. Tal vez veas una historia que sea una terrible porquería, pero si te entretuvo de principio a fin y te sacó varias risas, es posible que haya valido la pena. En mi caso me encantaría que saquen una segunda película también satírica y de comedia, pero no tan aniñada, porque la escena de entre los créditos me dejó con muchísimas ganas de ver más escenas así de graciosas e inesperadas. Aunque seguramente no lo hagan así porque en ese caso se estarían alejando del público al que apuntaron más en esta entrega, que son los niños. Pero bueno, solo digo lo que a mí me gustaría. Ya sé que este video no fue como el resto de los que subo, pero tenía ganas de compartirles mi opinión sobre la película del juego del que hablo en este canal. Si te gustó el video, agradecería muchísimo que dejes tu like y que te suscribas. Y si querés apoyar todavía más, tenés la opción de hacerte miembro del canal y que tu nombre aparezca por acá. Ahora te pregunto, ¿vos vas a ver la película? Y si ya la viste, ¿qué te pareció? Escribímelo en los comentarios. Por acá te dejo otros videos interesantes que podés ver.